y le damos la bienvenida a la querida Natalia Salvo, abogada. Siempre, bueno, consultamos con ella distintos temas que tienen que ver tanto con el Poder Judicial, con distintas tramas respecto de eso, y también, por supuesto, en el que es también su métier, que es el derecho laboral. Natalia es abogada, laboralista además. Bienvenida, Nati, ¿cómo estás? Aquí Úrsula, Paulo, Leonardo. ¿Cómo estás, Úrsula, y toda la familia de la radiográfica? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Nati, por atendernos. Por favor, por favor. Esta semana el Gobierno Nacional reglamentó podríamos decir, la reforma laboral incluida dentro de la ley Bases. Tiene varios aspectos. Queríamos conversar con vos respecto de qué significa esta reglamentación entonces de este tramo de la ley Bases. La verdad, Úrsula, tiene el mismo espíritu que la ley Bases. Recordemos que en esta ley Bases, que rige a partir de julio de este año, se instrumentó el famoso Fondo de Cese Laboral, que no es ni más ni menos que las AFJP del despido, la violación palmaria de la protección del despido arbitrario. Se implementó también la figura del trabajador colaborador, donde le permiten a un empleador tener más de 3 trabajadores que son dependientes con fraude a la ley, llamándolos colaboradores. Se eximen de las condonaciones de las deudas solo por 5 años para atrás de aportes y contribuciones a los empleadores incumplidores. Y la verdad que lo que hizo la reglamentación fue profundizar esa regresión y precarización que ya de por sí establecía la ley de bases. Así que no extraña, pero bueno, les cuento que algunos de esos pormenores que se establecieron en la reglamentación es el porcentaje de la deuda que tienen empleadores por aportes a los trabajadores y que no hacen ni más ni menos que desfinanciar el sistema de la seguridad social, tener un fraude fiscal, que oscilan entre un 70, 80 y 90%, según si son grandes o pequeñas o medianas empresas. Y si ese aporte lo hacen en efectivo, la condonación es de un 50% más. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo se permitió el desfinanciamiento en materia de seguridad social, sino que aquel empleador que cumplió queda en muy mala posición. Otra de las cosas que se reglamentaron fue la famosa figura del trabajador colaborador. La reglamentación habla de vínculo colaborativo con una impunidad y un lenguaje de fraude pocas veces vista, con la sola inscripción en la FIC. Y específicamente dice que por más que ese trabajador, supongamos, haya facturado como monotributista, recordemos a la gente que el monotributo es un impuesto que paga el trabajador autónomo, y como trabajador autónomo implica que no sea dependiente. Bueno, y dice que por más que facturas que tenga, esa va a ser considerada una relación independiente. Va en contra del principio de la primacía de la realidad a nivel laboral, que dice que no importa el nombre que le den las partes al vínculo, lo que importa es la realidad de los hechos. Y por último, creo yo, Úrsula, la estrella del Frankenstein jurídico, que es el famoso Fondo de Cese Laboral. Para que la gente entienda, es un sistema muy similar al que tiene el Estatuto el Trabajo de la Construcción desde 1981, con un estatuto de estas características. Entonces, el decreto 847 que emitió el presidente esta semana reglamenta el artículo 96 de la ley de bases, que dice que a través de convenios colectivos, solo de convenios colectivos, se va a poder sustituir la indemnización por antigüedad y de preaviso y demás por un fondo de cese laboral que no es ni más ni menos que las AFJP de los trabajadores. Porque el trabajador habilita incluso la reglamentación que esos aportes los haga el trabajador, porque en la ley era como una laguna, no decía quién efectúa esos aportes. Bueno, a través de la reglamentación habla del empleador, pero también que el trabajador tiene esa posibilidad. Pero además, les cuento que esto lo que hace es volver a la teoría de que el empleador tiene la facultad de despedir sin causa. No, la naturaleza jurídica del despido arbitrario, que es el que se efectúa sin expresar ninguna causa, ningún incumplimiento del trabajador, es que es un acto ilícito, con efectos. Tan ilícito es que se establece una indemnización que solo procede ante caso de daños y de actos ilícitos. Bueno, ahora eso va a ser, como dijo Miguel Ponte, el secretario de Empleo de Macri, tan fácil como comer y descomer trabajadores. Por supuesto que esto, el lenguaje de Sturzenegger y Julio Cordero, el secretario de Trabajo, es darle más libertad al trabajador, porque se establecen 3 modalidades de este fondo de cese: individual, colectivo e individual y colectivo, pero todo va a partir
de un convenio colectivo de trabajo que por misma estructura del derecho laboral solo tiene la posibilidad de mejorar los derechos de la ley. Acá no solo que no se mejoran, sino que se empeoran. Ese es el punto. Volvemos a los 90 en este aspecto donde se hablaba de la disponibilidad colectiva para justificar que los convenios colectivos de trabajo perforen beneficios que establecía la ley. Y algo más, estos fondos, estas cajas, porque uno se preguntaba con la ley que no estaba reglamentado y aquí sí salió, ¿quién las va a administrar? Eso. ¿Va a ser una administración bipartita de trabajadores y empleadores? No. Los va a administrar ese Estado que Milei dijo querer romper, la Caja de Valores, el Banco Central, y le da la posibilidad a los empleadores que se autoaseguren, cuya reglamentación va a pasar a estar a cargo de la Superintendencia de Seguros de la Nación, con lo cual no solo que es más casca de lo que parece, sino que es poner en la timba financiera especulativa la plata de los trabajadores. Nati, Leo Martín te saluda. Y claro, Hola, Leo. y si le va mal esos rendimientos que van a la timba, ¿qué ocurre, no? Esa es una pregunta que tengo. Primero te voy con esa y después voy con la otra porque también sobre el fondo de cese laboral. Pero ¿qué pasa si le va mal este fondo de inversión? Bueno, es que está constituido por la reglamentación como un fondo fiduciario, con lo cual ya no tiene los propósitos que por lo menos declamativamente tiene un fondo destinado a pagar despidos. Además, fijémonos en qué lugar queda el empleador cumplidor, claro, que no es despedista. ¿Por qué tiene que pagar? Pero va a quedar sujeto a la reglamentación financiera, desregulada y tal como existe ahora. ¿Qué pasa, por ejemplo, en casos de que el contrato se termine por renuncia, se termine por falta de disminución de trabajo, por quiebra? Bueno, lo que dijo la reglamentación es que este fondo de cese no solo sustituye la indemnización por antigüedad ante casos de despido sin causa, una forma que se termine el contrato, tal como disponía la ley, sino cualquier otra indemnización, incluso la que proviene por despido discriminatorio por embarazo. Así que así estamos. Pero, y a ver, si vos describías que está la posibilidad de que en este caso el propio trabajador vaya aportando a ese fondo. Yo me voy de un trabajo, no decido irme, debería cobrar ese fondo, ¿o no? Exacto. Bueno, al parecer para la reglamentación no. Abre la puerta que se establezca por convenio colectivo de trabajo las causales. Ahora, sí dice que van a estar comprendidas todas las indemnizaciones. Entonces, te va cerrando la puerta y va reglamentando esta cosa que suponemos que ellos son desreguladores. No son desreguladores, son hiperreguladores a favor del capital, por supuesto. Entonces, la reglamentación, por eso digo, lo que hizo fue profundizar el espíritu de la ley de bases, pero además ir saldándonos dudas respecto a quién administra ese fondo, ante qué casos de extinción contractual procede. Bueno, o sea que si vos renunciás y no se establece por convenio colectivo, bueno, esa caja va a quedar para la timba. Sí. ¿Y esto puede ser declarado inconstitucional? ¿Qué pensás vos? Sí, por supuesto que sí. ¿Sabés que ayer escuchaba en otro medio un gran maestro mío que se llama Gustavo Ciampa, y él decía algo que es muy cierto. Ojo a los empleadores, porque esto salió en nombre de la seguridad jurídica, y lo que menos aporta es seguridad jurídica, porque van a caer una chorredera de declaraciones de inconstitucionalidad, claro, aun cuando tengamos el Poder Judicial que tenemos, porque es claramente violatorio de la Constitución Nacional, de leyes laborales, de tratados internacionales con jerarquía constitucional. Entonces, van a proceder declaraciones de inconstitucionalidad, con lo cual el doctor Ciampa decía, cuidado porque van a pagar el fondo de cese y además la indemnización que establece la ley. Así que la verdad que es lo que se ve venir, porque incluso una norma de similares características en los años 90, que es muy conocida, la Ley de Riesgos de Trabajo, que introdujo a otros sujetos también del seguro a un contrato de trabajo como son las ART, es la norma que más declaraciones de inconstitucionalidad tiene. Bien. Pero ahí está. Ahí está, suficiente, por supuesto. Por supuesto. Es Natalia Salvo, abogada laboralista, la presidenta de la Corriente de Abogados y Abogadas Laboralistas, 7 de julio, pasando por feas, sucias y malas. Te agradecemos mucho, Nati, esta conversación aquí en Gráfica. Un abrazo muy grande para todos y para todas y toda la audiencia radiográfica. Un abrazo, muchísimas gracias.